Ok, muchachos, entonces ya para concluir lo que tenemos preparado para esta semana, la última clase que me corresponde darle por ustedes esta vez es la que faltaba del citoesqueleto. Entonces yo estoy grabando esto el 1 de abril, tengo acá que son las 3:28, aprovechando que salí al hospital y me estoy cansado, pero si les mando esto mañana, les acorto su tiempo de estudio y bueno, digo yo que es para que aprovechen, digo yo, si me puedo estar equivocando. Pero bueno, vamos a ver, como dice aquí, el citoesqueleto. Bien, ustedes recordarán de la clase anterior de los orgánulos citoplasmáticos, si ya la revisó, que yo, no sé, usted ve cómo se distribuye su tiempo. Yo no le voy a sugerir cómo hacerlo, eso lo desarrolla cada quien a lo largo de su carrera. Si usted lo quiere hacer de día, de noche, de madrugada, bien, con la tecnología hay libertad para hacerlo ahora, a la hora que usted se sienta mejor para hacerlo. La clase anterior hablábamos una parte en la que decíamos que el citoesqueleto es la que le da la forma a la célula. Bien, vamos a regresar entonces a la analogía del salón de clases. El salón de clases es un espacio cerrado, tridimensional, que tiene sus respectivos accesos. Habíamos dicho que las paredes vendrían a ser, por así decirlo, no las paredes, el techo y el piso, o sea, todos los límites físicos del salón vendrían a representar la membrana plasmática. Las puertas o la puerta y las ventanas, si hubieran, representan los respectivos receptores de membrana, donde el salón se comunica a través de distintos medios con el resto de la universidad. Entonces hay las puertas para que entren las personas, las ventanas serán para que entre la luz, el aire, etc. Cada fuente de acceso adentro del salón tiene su función, porque no tiene sentido que el salón tenga dos puertas de acceso, ¿verdad? Entonces veanlo más o menos en ese sentido. Y entonces todo lo que está dentro del salón representa los respectivos organelos. Digamos que como yo soy el que dirige la clase, yo sería el núcleo, que no lo hemos visto todavía, y entonces lo que son las sillas, el tablero, el escritorio, etcétera, vendrían a ser los respectivos organelos. Ustedes como estudiantes también forman parte de los organelos, porque cada uno tiene una función específica dentro de la célula. Ok. Si usted agarra las paredes, usted sabe que la pared no solamente es concreto y bloques. Dentro de las paredes están las corrientes, los cables de la corriente, cables de electricidad. También debe haber tubos por donde pasa el agua. Y debe haber también entre los bloques de cemento están estas estructuras de hierro. Ok, todas esas cosas que pasan a través de la pared, en este caso a través de la membrana, y le dan la forma física al salón, forman parte de lo que en la célula formaría el citoesqueleto. El citoesqueleto es lo que forma la estructura de la célula. No sé si se lo puede imaginar, pero trate de imaginárselo. Yo se lo voy a tratar de explicar en los términos que corresponden con la clase. El citoesqueleto es el que le da la estructura física a la célula, es el que le da forma, le da rigidez y es el que le permite el movimiento, dependiendo de qué tipo de célula sea. ¿Ok? Tenga eso en cuenta porque eso lo vamos a ir desglosando a lo largo de esta clase. Entonces, recuerde usted, el citoesqueleto, como todo aquí, es complejo y como dice la diapositiva, se divide básicamente en 3 elementos básicos, que serán los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Así como con los organelos, que cada uno tenía su función específica dentro de la célula, estos 3 elementos que yo les estoy mencionando y que los puede leer aquí en la diapositiva, cada uno tiene su respectiva función dentro de la célula. Entonces, recuérdelos bien, ténganlos en mente, porque eso también es una pregunta de examen que usted debe manejar. Le digo, ¿cuál de los siguientes son elementos del citoesqueleto? Microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios, todas son correctas, todas son falsas. Ya usted sabe la respuesta. Estas 3 estructuras que yo estoy mencionando están a su vez compuestos de subunidades de proteínas. Lo vamos a ver más adelante.
pero en conjunto son los que le dan la disposición espacial a la célula, o sea que le dan la forma a la célula. Como ya les dije, ¿no? Participan también en el movimiento de la célula y así como las líneas del metro, ¿verdad? La línea del metro es para transportar personas, ¿no? Dentro de la célula también hay transporte de organelos y de vesículas. Ese transporte se hace a través de vías grandes que está representado por el citoesqueleto. También lo vamos a ver más adelante. Y en conjunto, depende del tipo de célula, le permita a esta moverse, como dice aquí, permiten el movimiento. Vamos a verlo más adelante en una estructura que se llama los lamelipodias. Es interesante. Bien, estructuralmente, en forma de esquema, esta imagen es del libro. Usted tiene aquí entonces una celulita, es cuadradita, rectangular, núcleo central grande. Tiene aquí unas estructuras de las apicales, que son parte de este curso. Pero mire, microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Todos coexisten formando el armazón de las células. Y aquí le resumen las funciones principales del citoesqueleto. Ya se los mencioné en la diapositiva anterior. Provee la estructura y el soporte para la célula y ayuda al movimiento de los organelos y de las vesículas intracitoplasmáticas y también ayuda en el movimiento en general de la célula. Entonces, el primero que vamos a tocar es el microtúbulo, ¿verdad? El microtúbulo, mira esta imagen, esto es una tienda de campaña. Imagínense que la tienda de campaña es la célula en general, pero si usted no le pone los tubitos esto acá se cae todo, queda todo plano. Para que esto tenga una disposición espacial tridimensional y cumpla su función, necesita estos tubitos que son los que dan el armazón a la tienda de campaña. Imagínense que esto es una célula y que los microtúbulos son estas estructuras que le dan la forma a la célula. El microtúbulo son proteínas dinámicas que se alargan y se acortan dependiendo de la función de la célula. O sea, provee dinamismo a la célula, porque ya les mencioné hasta el cansancio que las células son estructuras dinámicas. Cambian dependiendo de la situación o del estímulo al cual estén expuestos. Los microtúbulos también tienden a ensamblarse y formar estructuras dependiendo del tipo de célula. Forman estructuras como los cilios. Los cilios sirven para movilizar secreción. Por ejemplo, todos los epitelios que secretan, por ejemplo el epitelio de la vía respiratoria, el moco que usted bota, y no necesariamente porque esté enfermo, sino porque es un proceso fisiológico normal, ese moco llega a la superficie porque los cilios, que son como unos pelitos, se mueven y gracias a ese movimiento el moco surge a la superficie, y así usted lo puede desechar. Es un mecanismo de lubricación y de limpieza de esta estructura. La misma lógica aplica para otros lugares, pero bueno, eso lo vamos a ver a lo largo de las diferentes clases, ¿no? Y en el caso de las células con flagelo, que es como una colita, un ejemplo son los espermatozoides, la ayuda para la locomoción de la misma célula. Entonces, el microtúbulo, como dice aquí, es como una varilla larga, un tubo de PVC largo, ¿no? Chiquitito, ¿no? 25 nanómetros de diámetro y un grosor de 5. Eso es tan chiquito que es imperceptible. Yo no sé cómo miden eso, sinceramente. Pero usted imagínenselo como si fuera un tubo de PVC. ¿Cuál es la función del microtúbulo? Como dice la diapositiva, le da rigidez a la célula y le permite mantener la forma, igualito que la tienda de campaña. Es más, si usted le quita un tubo a esto, toda la campaña se le cae. Entonces es importante que todos los túbulos estén debidamente ensamblados para que la función de la célula se pueda dar adecuadamente. Otra cosa interesante, estos túbulos que usted ve aquí, o estos tubos mejor dicho, son flexibles, ¿verdad? No son rígidos. Por eso fue que le puse esa imagen, porque vea que a pesar de que le da rigidez a la célula, tiene cierta plasticidad dependiendo de las circunstancias. Lo vamos a ver, creo que en la diapositiva que sirve. Bien, los microtúbulos son proteínas. Recuerde que las proteínas son macromoléculas.
Una macromolécula es una molécula compleja compuesta de moléculas más pequeñas o moléculas simples. Como dice aquí, para formar un microtúbulo usted necesita subunidades de proteínas más pequeñitas. En este caso se llaman la alfa y la beta tubulina. Las tiene representadas en este esquema acá, las bolitas crema, alfa y beta. Dice aquí, en condiciones ideales los microtúbulos se polimerizan. ¿Qué quiere decir eso? La polimerización es el acto o el proceso bioquímico mediante el cual proteínas simples frente a un estímulo cambian y se ensamblan o se desensamblan. En este caso se ensamblan para formar una disposición tridimensional como en forma de una espiral. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense el tubo de PVC, ¿no? El tubo de PVC es así porque está compuesto de un montón de elementos que le dan eventualmente esa forma. Lo mismo sucede con el microtúbulo. Tiene esa forma cilíndrica, que dice aquí como en espiral, porque está formado de un montón de subunidades que se acoplan entre sí. Eventualmente, estas unidades de tubulina se van acomodando, como usted la ve acá, y forman esta estructura que se llama el protofilamento. Y la fusión o la polimerización, unión de estos protofilamentos, son las que van a constituir eventualmente el microtúbulo. Entonces, resumen, de más simple a más complejo. Tienes tu alfa y beta tubulina, estas se van a acoplar, se van a unir y van a formarte un protofilamento. Y es aquí eventualmente, de estos protofilamentos, 13 se van uniendo para ir formando eventualmente al microtúbulo como tal. Véalo en esa secuencia. ¿Para qué yo les menciono esto? Para que usted vea que el microtúbulo es una estructura compleja que tiene un origen. Entonces, ya les dije, los microtúbulos dan rigidez, pero no es que son rígidos. Son estructuras dinámicas que cambian dependiendo del estímulo de la célula, porque le permiten a la célula cambiar de forma, pero sin perder, como si fuera una gelatina, ¿no? O como si fuera una bolita de estas antiestrés, que usted la aprieta y por muy duro que la apriete, eventualmente ella va a regresar a su forma original. Claro, si usted tiene mucha fuerza y hace las cosas sin cuidado, puede romper la bolita, ¿no? Lo mismo pasa con las células. Si usted le ofrece demasiada presión, se dañan. Pero los microtúbulos por lo general tienen cierta resistencia a esos cambios. Eso se llama deformidad física, en este caso. Ok. Las tubulinas que se van agregando no se agregan por sí solas, ¿no? Estas dependen de una estructura importante que se llama el centro organizador del microtúbulo. Es el que determina, oye, ensambla tubulina o desensambla tubulina. Es el que determina esto, el centro organizador del microtúbulo. Dice acá abajo, el microtúbulo es polarizado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene carga. O mejor dicho, tiene un lado positivo y un lado negativo, como una batería. Cuando el microtúbulo se ensambla y crece, como dice aquí, hacia el lado positivo. Entonces, en este punto vamos a centrarnos en la imagen. Vea la imagen, ¿no? Aquí está como el cilindrito en forma de espiral que yo les decía anteriormente. Tienes aquí tu montón de subunidades ensambladitas. Ponte que el original es el azul. Si el centro organizador del microtúbulo así lo determina, dice, oye, necesito que se alargue el microtúbulo, necesito más unidades. Bueno, él recluta más tubulinas, estas se van ensamblando y forman lo verde, ¿no? Hacia el lado, como dice aquí, positivo. Claro, este es un proceso que depende de energía, como dice aquí, ¿no? Depende del GTP. Pregunta de examen también, porque acuérdense que yo les hablé ayer en la mitocondria de ATP, pero ahorita les estoy hablando del GTP, ¿verdad? Claro, este es un proceso que se añaden unidades, se restan, se añaden, se restan, dependiendo del estímulo, y esto le crea desgaste al microtúbulo, como dice aquí. Hay cierta inestabilidad dinámica producto de ese ensamblaje, desensamblaje. Entonces esto va guiado es por las concentraciones de estos iones, calcio, magnesio, y de estas cosas que dicen aquí, ¿no? Las proteínas asociadas a microtúbulos. Entonces, idea general, vuelta sencilla. El microtúbulo
Si tiene que alargarse, recluta más tubulinas y estas se agregan del lado más o del lado positivo. Entonces, vamos a hablar un poquito aquí del centrosoma. El centrosoma lo vemos con más calma cuando hablemos de la parte del núcleo y del ciclo celular. ¿Por qué les quiero decir esto? Ok, imagínense, el centrosoma tiene que ver con la división celular. Imagínense ustedes una célula, la que usted quiera. Cuando una célula se divide, la célula da origen a dos progenitores. No, perdón. La célula progenitora da origen a dos células hijas idénticas, con la misma cantidad de organelos, la misma cantidad de membrana celular y obviamente, como hemos visto en las clases, también con la misma cantidad de citoesqueleto. Para que esto pase, tiene que haber replicación de todos esos elementos y una división simétrica de ambos. Cuando ocurre la división celular, en la célula se forma esta estructura que se llama el centrosoma. El centrosoma es el que va a decirle a la célula, oye, tienes que mandar la misma cantidad de microtúbulos para esta hija y para esta hija, de forma balanceada. El centrosoma es el centro organizador de microtúbulos más importantes. Y este va alrededor de dos centriolos, como dice aquí, cilíndricos. Vamos a verlo más adelante en un esquemita. Estos sirven para organizar la célula al momento de la división, de manera que las dos células hijas vayan con su respectivo set de citoesqueleto necesario. Como dice aquí, se dividen a la mitad, de manera que cada una tenga su respectivo citoesqueleto. Todo eso ocurre gracias al centro organizador de microtúbulos, que es el centrosoma. Más o menos aquí lo tiene usted representado. No vamos a hacer mucho énfasis en esto, que esto es la imagen de microscopía electrónica. Pero bueno, mira aquí, usted tiene aquí estos dos pares de centriolos. Todo esto es el centrosoma. El centrosoma es que el centrosoma es el que va a dictaminar al momento de la división que un centriolo con sus microtúbulos vaya a una célula hija y que este otro acá abajo vaya a la otra célula hija. Él organiza la división del citoesqueleto al momento de la división celular. Ok, esta imagen está bastante esquemática, ¿no? Tienes una célula, que en este caso es una célula redondita, tienes el núcleo. No me gusta mucho esta imagen porque verás que tienes el núcleo en la continuidad debería ser con el retículo endoplasmático rugoso, pero aquí el esquema no es muy claro. No es tan buena como yo creía. Bueno, la imagen no es para eso. La imagen es para que usted vea, lo amarillo representa el citoesqueleto de la célula. Es el que le da esa forma esquemáticamente aquí redondita, ¿no? Entonces, estos centriolitos, este citoesqueleto tiene este centro organizador que es el centrosoma, que a su vez está compuesto por subunidades de centriolos. Al momento de la división, estos centriolos, cada uno se alinea en el uso mitótico, que eso está en el centro de la célula, y uno coge con una respectiva hija y el otro con otra respectiva hija. Y eventualmente desarrolla el respectivo citoesqueleto de esta célula nuevamente formada. Mira esta cosa del el USMLE. Me acuerdo cuando fui a un congreso en Canadá y que el USMLE, y decía la gente, es el USMLE, que esos son los exámenes que hacen ellos en Canadá y en Estados Unidos cuando quieren entrar a residencia. O sea que no es tan bruja esta bibliografía. Aparentemente es una cosa es una cita bien de bastante renombre, de bastante prestigio. Ok, los microtúbulos. A ver, ¿qué más dice por acá? Ah, ya me acuerdo lo que dice acá. Recuerden que yo les decía que que el citoesqueleto en general no solamente es para dar rigidez y forma a la célula. El citoesqueleto también son como las vías del metro, que sirven para que haya comunicación de un lado a otro. Entonces, el microtúbulo también hace este sistema de transporte dentro de la célula, donde se envían de un lugar a otro moléculas, macromoléculas y hasta organelos. Por ejemplo, cuando damos las neuronas, como dice aquí en amarillito, en la neurona hay una estructura que se llama el axoplasma, que está formada por microtúbulos y sirve para el transporte de estímulos de un lado a otro. Cuando veamos la parte de la piel, vamos a ver que hay una célula importante de la piel que se llama el melanocito.
El melanocito, si usted prestó atención a la primera clase, por medio de inmunohistoquímica tiñe ese 100. Se lo menciono nuevamente para que usted lo recuerde y si no lo sabe, lo repase. La función del melanocito es secretar una proteína, un pigmento mejor dicho, que se llama la melanina, que es el que nos da a nosotros el color oscuro del cabello, de los ojos, de la piel. Habiendo dicho eso, las personas de piel más oscura, más negra, tienen mayor contenido de melanina. Y los que son más blancos tienen poco contenido de melanina. La melanina es un método de adaptación. Es bien sabido por todos que las personas de piel negra son mucho más resistentes a la radiación producida por la luz solar, que en este caso es la radiación ultravioleta, ¿verdad? La radiación ultravioleta genera daño, se me fue la palabra, genera daño directo al DNA, pero tiene un nombre específico, eso lo vemos en la clase de piel, pero es para que ustedes se ubiquen, ¿no? Porque hablamos mucho de melanocito, melanina, etc. Bueno, lo importante es que cuando vamos a la parte de piel, usted va a ver que el melanocito produce melanina y tiene que transportar esa melanina al resto de los queratinocitos del estrato espinoso para proveer protección. Esto lo hace a través de las extensiones de los microtúbulos del citoesqueleto. Ok. El microtúbulo, es como el metro. El metro tiene su operador. Vamos a suponer que la base del metro, yo diría que es, bueno, para mí es Albrook. No sé cómo se la poste, no importa cómo lo vean. Porque el pase es que Albrook es como el punto de no retorno. Los trenes van de Albrook hacia la periferia y de la periferia hacia Albrook. Albrook es como si fuera el núcleo, por así decirlo. Entonces, siempre ocurre en un sentido o en el otro. No puede haber transporte en el mismo tiempo en los dos sentidos, ¿no? En la célula ocurre más o menos similar. El transporte desde o hacia el núcleo ocurre de una manera similar. Cuando el transporte es desde el núcleo hacia el lado positivo del microtúbulo, o sea, el núcleo hacia la periferia, se llama transporte anterógrado y está dirigido por una proteína que se llama la quinesina. Cuando el transporte es en el sentido opuesto o es al revés, o sea, de la periferia hacia el núcleo, está dirigido por una proteína que se llama la dineína. También le llaman la dineína citoplasmática. Este vendría siendo el transporte retrógrado. Que tenga más o menos ese concepto en cuenta. Yo les pregunté en el semestral a los muchachos esta pregunta y algunos la tuvieron bien, otros la tuvieron mal. Pero bueno, para que ustedes sepan que todo esto que les estoy diciendo no es porque para que estudien. Entonces, ¿para qué sirven los microtúbulos? Aparte de ser cosas así muy fancy, así muy experimentales. Ok. Ya hemos hablado un poquito del cáncer, ¿no? El problema es que aquí ya vi que hice la palabra antineoplásicas. Lo justo es que luego explico a ustedes qué es una neoplasia. Esa clase se las debo. Yo sí le hubiera mandado hoy en la mañana, pero me enredé con unos casos difíciles y se me fue toda la mañana. Bueno, yo cumpliré, no sé cuándo, pero cumpliré. Bien, vamos a resumírselo en palabras sencillas. Recordarán en la clase anterior que yo les dije que cuando una célula se sale de control, comienza a dividirse, a acumular mutaciones. Eso pasa todos los días, pero como usted tiene un sistema sabio de apoptosis, las células reconocen de que, oye, no estoy funcionando bien, no puedo seguir así, tengo que morir, porque si yo no me muero, salgo de control y afecto al resto del organismo. Bien, los cánceres ocurren porque se comienzan a acumular muchas mutaciones y entonces las células comienzan a crecer de forma incontrolada. Esos crecimientos son perjudiciales porque primero hacen masas y estas masas hacen efecto de masa, empujan y les quitan espacio a otras estructuras. Por eso es que esos pacientes, se obstruyen, las masas sangran, pesan. Por ejemplo, en el caso del cerebro, si tienes un glioma, una cosa que no sea así tan... Un problema es que sangre y entonces en el cerebro te aumenta la presión dentro del cerebro, eso te puede matar. Los meningiomas hacen eso.
Entonces, otro ejemplo de por qué el cáncer mata es porque las células cancerígenas son células metabólicamente mucho más demandantes que una célula normal. Entonces, su cuerpo, que genera una cantidad establecida de energía que usted utiliza para sus actividades fisiológicas normales, como respirar, como mantener una frecuencia cardíaca estable, como todas las funciones intrínsecas de sus órganos, simpáticos y parasimpáticos, todo eso se hace reguladamente porque usted consume energía y esa energía se gasta. Y usted no se da cuenta porque son funciones autonómicas. Bueno, si usted tiene un tumor o su paciente tiene un tumor, el tumor se roba toda esa energía, porque el tumor es muy demandante de energía. Y entonces los órganos normales dejan de percibir esa energía y el paciente sufre mucho estrés metabólico. Tanto estrés metabólico que eventualmente, por mucho que usted lo supla, el paciente se va a morir. Bien, el cáncer se sale de control porque la célula se divide sin control. Una forma de evitar que la célula se divida sin control es atacar entonces al ciclo celular. El ciclo celular tiene varias fases que la veremos cuando hablemos del núcleo. Una parte del ciclo celular es la dinámica del citoesqueleto y del microtúbulo. Si usted ataca el microtúbulo, la célula no se va a poder dividir y por lo tanto el tumor no va a poder no va a poder progresar. Estas drogas con nombres tan fancy que usted ve aquí como la vincristina y el paclitaxel, palabras más, palabras menos, tienen ese principio activo. Claro, esta droga también tiene un efecto deleterio, ¿no? Porque esto no es selectivo. Si esta droga para ese tumor que está creciendo, porque ataca el microtúbulo, ella no solo ataca el microtúbulo malo, ataca el microtúbulo bueno, ¿verdad? Entonces sus células normales tampoco se regeneran. Y esa no regeneración son las que le dan al paciente gran parte de los efectos secundarios, adversos esperados. Por eso dicen que estas drogas antineoplásicas son literalmente veneno. Pero es para que usted tenga en cuenta de que si usted conoce la fisiología de la célula, cuando entra a farma y a fisiología, va a entender muchas cosas. Entonces esto es básico, por eso es que materias como biología celular, bioquímica, anatomía, histología, microbiología son básicas porque son necesarias para entender materias más complejas que usted seguirá viendo a lo largo de su carrera. Por eso que le recomiendo que preste atención ahora. La segunda proteína del citoesqueleto que vamos a ver son los microfilamentos. En mayor medida, como dice aquí, son los filamentos de actina. Bien. Los microfilamentos básicamente están compuestos por actina, o no básicamente, en su mayoría están compuestos por actina y tienen una función distinta al que vimos anteriormente. El microfilamento le permite a la célula motilidad, o sea, moverse, y le permite actividad contráctil, que también sirve para el movimiento. Sobre todo esto ocurre en las células o las fibras musculares. Dependiendo de esta, también se asocia con otra proteína que vamos a ver más adelante que se llama la miosina. Los microfilamentos son estructuras, imagínense como unos hilitos. Son distintos a los anteriores, son como unos hilitos largos, ¿no? Unos filamentos delgaditos. Y estos son más flexibles, como dice aquí, que los microtúbulos. Al igual que el microtúbulo, el microfilamento adquiere esta estructura filamentosa larga porque está compuesto de subunidades más pequeñas. Como dice aquí, el microfilamento, que es una proteína, o sea que es un polímero, está compuesto de unidades más básicas, o sea, monómeros, como dice aquí. Estos monómeros, son G-actina globular. Mírenlos acá abajo en el esquema. Son bolitas rojas redonditas, bolitas rojas redonditas, bolitas rojas redonditas y hay más. Esquemáticamente son redonditas, por eso le dicen globulares, son actina globular. Dependiendo del estímulo que usted sufra o pase, la presencia de potasio, magnesio, va a hacer que esta actina globular se ensamble y forme la actina filamentosa, que va a ser necesaria para que la célula se mueva y se contraiga. Eso se ve cuando usted ve en fisiología lo que le llaman coloquialmente
no coloquialmente, el nombre real es el potencial de acción, que es necesario para que se dé la contracción de todos los músculos. Bueno, ya lo verá en su momento. Resumen, filamento de actina compuesta de actina globular, que son las bolitas rojas. Se ensamblan para formar los filamentos de actina, que participan en la contracción de la célula. Bien, entonces, al igual que el microtúbulo, el microfilamento es dinámico, no es una estructura estática. Dependiendo de la función que requiere la célula, los microfilamentos van reclutando más actina globular y se hacen más largos. Al igual que el anterior, ahora hacia su lado positivo, pero este funciona es con ATP en vez de GTP. Y esto es un proceso dinámico, ¿no? El microfilamento añade unidades y resta unidades. Añade unidades y resta unidades. Esto le dicen treadmilling. Un treadmill, para el que no sabe, es la máquina esta de correr sin fin, una banda sin fin. Entonces esto es como, el microfilamento funciona más o menos en esa analogía. Un proceso dinámico de añadir y restar unidades, añadir y restar unidades. Eso hace que sea una estructura muy flexible y muy dinámica. Entonces, interesante, ¿no? Como dice aquí, la actina se encuentra en todas las células y como ya les dije anteriormente, está compuesta de actina globular. Los microfilamentos de actina también son importantes en el tráfico de vesícula, sobre todo como dice aquí en la endocitosis. Y vean esta célula aquí como con unas patitas, ¿no? Está el núcleo y están con su respectivo citoesqueleto, ¿no? Los microfilamentos le dan a esta célula estas patitas que usted ve que se van extendiendo y le permiten a la célula a través de contracción, relajación, ir moviéndose. Estas patitas rosadas, como dice aquí, se llaman las lamelipodias. Lamelipodium. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ciertas células son capaces de moverse gracias a estructuras llamadas lamelipodias, que están compuestas de, la respuesta es microfilamentos o filamentos de actina. Entonces presta atención a esta diapositiva. Entonces, esta parte es más de bioquímica, miren lo complicado que es esto. Pero se lo pongo porque el libro lo pone y yo lo que hago es agarrar lo que dice el libro y tratar de hacer una depuración de lo que me importa a mí que usted aprenda y tratárselo de presentar lo más amigable posible, ¿verdad? La actina tiene ciertas proteínas que se acoplan a ella. Una proteína de estas, la que más mencionan ahí, es la formina. Dice que la formina participa en el alargamiento y el acortamiento de los filamentos de actina. Este alargamiento y acortamiento hace que el citoplasma sea flexible, tenga viscosidad y pueda sufrir deformación mecánica sin dañarse, ¿verdad? Entonces usted tiene, por ejemplo, aquí los filamentos de actina representados por estas flechitas rojas y acá abajo, ¿dónde está? Se me fue. Aquí está, la formina en verde, dependiendo del estímulo, se acopla, la formina en verde y la filamento de actina en rojo, se acopla y va a hacer que más subunidades de actina globular se añadan al filamento de actina. Esto dependiendo si el estímulo así lo dictamina. Entonces, como dice aquí, ¿no? Esto va a aumentar o disminuir la viscosidad del citoplasma, dependiendo de la situación, de manera que la célula pueda adaptarse de forma física al respectivo estímulo. Entonces, el filamento de actina, miren, hay una imagen bien bonita en la que hay como como una molécula con unas patitas que transportan una sustancia más arriba, ¿no? Un modelo tridimensional. Esto lo que es esto más o menos, pero este no es un modelo tridimensional, esto es un esquema, ¿no? Bien, a través de los filamentos de actina, parecido a lo que ocurre en el microtúbulo, también se transportan sustancias. Como dice aquí, ¿no? A través de los filamentos de actina se transporta mercancía que depende de ATP. A través del filamento de actina, similar al microtúbulo, se transportan organelos,
vesículas intracitoplasmáticas, y esto se da gracias a, como vimos anteriormente, a las proteínas como la quinesina, que es la que promueve el transporte anterógrado, o la dineína citoplasmática, que es la que promueve el transporte retrógrado. Entonces, en ese sentido, el microtúbulo y el filamento de actina o el microfilamento comparten esta función de servir como de medio de transporte para el tráfico de sustancias dentro de las células, ya sean sustancias pequeñas como moléculas, macromoléculas, y a veces hasta organelos. Esto lo vemos más a fondo cuando veamos la parte de músculo esquelético, músculo cardíaco y la sarcómera. Lo vamos a ver más adelante con más calma. Y el último que nos corresponde es el filamento intermedio. En resumen, antes de entrar aquí, ya vimos entonces el microtúbulo provee rigidez y transporte con sus unidades, ya la conocerá alfa y la beta, y vimos el microfilamento, que es más flexible, provee contractibilidad y motilidad, o movilidad. Está compuesto por sus unidades de actina globular, y también vimos que esto es una unidad dinámica gracias a la formina. Y también vimos que en estas dos estructuras también se da el transporte anterógrado y retrógrado de sustancias. Sustancias tan grandes que pueden llegar hasta ser organelos. Habiendo hecho ese resumen bastante básico, vamos a entrar al filamento intermedio. Los filamentos intermedios son el último elemento del citoesqueleto que veremos en esta clase. Filamento intermedio, como dice aquí, son cordoncitos largos. El filamento intermedio tiene también su función específica. Como dice aquí, ¿no? Es el que le da estabilidad y le confiere estabilidad mecánica a la célula. O sea que este tiene una función más estable, este no es tan dinámico. Lo que sí es que dependiendo de qué tipo de célula, van a haber distintos tipos de filamentos intermedios. Vamos a ver las queratinas, que yo se las he mencionado. Vamos a ver las bimentinas, que yo creo que también se las he mencionado, si no, la va a escuchar en la clase de hoy. El neurofilamento y la laminina. Entonces, miren, este es un esquema tridimensional donde usted ve todo lo que está en verde, representan los filamentos de queratina. O sea, esto es una célula epitelial. Ya les voy a explicar más adelante por qué. Bien, las queratinas, ¿no? Las queratinas yo se las mencioné cuando les hablé un poquito de lo que es la inmunohistoquímica y un marcador básico que era la citoqueratina o la CKAE1-AE3, y les ponía el ejemplo del tumor metastásico a un ganglio inguinal, creo que era. Las queratinas, porque por cierto se escriben con QUE, no con K, pero bueno, como esto es medio spanglish, me gusta ponerlo con K, también se conocen como las citoqueratinas. Usted va a encontrar el filamento intermedio queratina en todas las células epiteliales, ¿verdad? ¿Dónde usted encuentra epitelio? En todas las estructuras de su cuerpo que tienen revestimiento. Hay epitelio en la piel y en todas las estructuras huecas tubulares hay revestimiento de epitelio. Desde la boca hasta el ano. Muchos órganos también están compuestos por células epiteliales. El hígado, parte del riñón, gran parte del riñón, órganos reproductores sexuales, todo lo que tiene revestimiento tiene epitelio. Eso quiere decir que si usted le tira una citoqueratina A1-A3, todos esos órganos con epitelios son positivos. Es una tinción 100% sensibles. Entonces la queratina, como una unidad básica, a veces se ensambla y forma paquetes más complejos llamadas tonofibrillas. Una perlita ahí para que se vayan entonces ustedes dinamizando con esto. Los epitelios tienen una función básica, que es de revestimiento. O sea, es formar capas que protegen. Para usted formar capa que protege, o formar una capa que protege, usted necesita que esa capa esté firmemente adherida a lo que está protegiendo. O sea, esas células tienen que estar firmemente adheridas a lo que están protegiendo. Esto quiere decir que estas células deben ser cohesivas entre sí. Y esto es una característica fundamental de los epitelios que lo dividen de las otras células.
Las células epiteliales son cohesivas entre sí y esa capacidad de ser cohesivas son los que le dan su función de revestimiento a prácticamente todas las estructuras del cuerpo. ¿Ok? Tengan eso muy en cuenta. Miren esta microfotografía. Aquí donde dice IF es Intermediate Filament, filamento intermedio. En este caso es queratina. Y usted tiene acá la célula y la queratina tira, a través de la membrana plasmática, tira una especie de patitas, ¿no? Estas patitas se unen aquí en la J. La J es de junction. Esto se une a otra célula y así se forma una red de células epiteliales adheridas entre sí, que eventualmente van a formar una manta que reviste literalmente todas las superficies de su cuerpo que están expuestas. Esa es una característica fundamental de todos los epitelios. Ok, ya que tenemos esta imagen tan atractiva aquí, tan bonita, está muy bonita por cierto. Tinción, hematoxilina eosina, básico, morado y rosado. Yo le preguntaba a los muchachos el semestre pasado, oye, ¿cuáles son las capas de la piel? Y uno muy sabiondo, una muy sabionda, no me acuerdo si era hombre o mujer, me dice a mí, epidermis y dermis. Y yo decía que chuleta, si yo pudiera sacarlo del salón lo haría. Pero entonces me van a decir que yo soy un buleador. Y no me gustó. O sea, eso es una pregunta, una respuesta mediocre. Las capas de la piel no son esas. Eso es lo que te responde un bachiller o alguien que no sabe nada de medicina. Las capas de la piel son varias. En esta, que es una piel delgada, usted tiene acá arriba estos filamentos, pero usted perdona que repita la palabra, porque ya la tengo aquí casi que psicoseada. Estos filamentos sin núcleos componen la capa más externa de la piel, que se llama el estrato córneo. Estrato córneo. Debajo del estrato córneo viene esta capa en donde usted ve más gránulos basofílicos porque son muy morados. Esta capa se llama la capa granular, no granulosa, porque la granulosa está en el ovario. Dios mío, eso es lo que me dicen los inteligentes residentes de dermatología. Ay, la capa granulosa. No, ¿qué capa granulosa de qué? La granulosa está en el ovario, por Dios. Se llama capa granular. Cuando vamos a la parte de la piel, usted va a ver por qué dicen capa granular. Y más abajo viene esta capa que es la más gruesa, que tiene muchas células que se ven rosadas, porque son células que son ricas en citoplasma. Recuerden que el citoplasma tiene muchas proteínas catiónicas, por lo tanto atrae bastante eosina, y la eosina tiñe rosado. Esta capa tan gruesa está compuesta de células que se llaman los queratinocitos. Este estrato se llama el estrato espinoso. Se dice así porque si aquí yo pudiera bajar, usted verá que si usted se fija en algunas células tienen un reborde con unos espacios blanquitos, ¿no? Esos espacios blanquitos, si usted lo ve con más aumento, usted va a ver que en estos espacios blanquitos hay como unas espinitas entre célula y célula, que será más o menos esto. Estas son las espinitas. Esas espinitas representan una estructura que se llama los desmosomas. Los desmosomas son un tipo de unión intercelular entre las células o los queratinocitos de la epidermis. A la vez, esa unión entre desmosomas hace que todos estos queratinocitos puedan estar bien adheridos entre sí y entonces le puedan dar a su piel y a mi piel la capacidad de revestir, y de revestir con mucha eficiencia. Y más acá abajo viene su capa basal. En la capa basal hay células más oscuras, porque son células que son más ricas en núcleo, porque son células que participan en la división activa para ir reemplazando estas capas más superficiales que con el tiempo se van degenerando. A usted que la piel es una cosa dinámica, no es que la piel usted constantemente muda y renueva la piel. Entonces, estas células eventualmente se van diferenciando hacia la superficie, van madurando. Y acá arriba lo que usted ve son queratinocitos sin núcleos, queratinocitos que están con diferenciación terminal. Esa diferenciación terminal a queratina, que es lo que usted ve acá arriba, es lo que le permite a su piel ser impermeable. O sea, permite que el agua no entre
a su cuerpo por la piel y que tampoco salga por su piel. Si el agua saldría de su piel, usted sufriría un desequilibrio hidroelectrolítico, se moriría. Por lo tanto, la vida no fuera necesaria si no fuera por esta estructura tan sabia. Acá abajo viene la dermis, pero la dermis también tiene su respectiva división, que yo no les voy a mencionar aquí porque no se ve. Recuerden, estrato córneo o capa córnea, estrato granular o capa granular, estrato espinoso o capa espinosa, y acá abajo la membrana basal. Esto es una piel delgada. Cuando vamos a la parte de la piel, usted va a ver que la piel que recubre palmas y plantas se llama piel gruesa y tiene una capa extra. Pero eso lo veremos en las clases siguientes, ¿verdad? Entonces usted todo esto que yo le acabo de recitar con tanto afán lo va a leer aquí con más calma cuando tenga tiempo, pero básicamente dice lo mismo. Bien, la bimentina es el filamento intermedio que por lo general se encuentra en las células mesenquimales. Son muy distintas a las células epiteliales porque el mesénquima es el que por lo general da lugar a la matriz extracelular. Ejemplo de mesénquima: grasa, tejido conectivo, hueso, condro o cartílago y algún otro que se me vaya escapando. Cada uno va a tener su respectiva clase. Todas las células mesenquimales se derivan del mesénquima embrionario. Por ejemplo, la bimentina te debería marcar todas las células que originan de mesénquima. Por lo tanto, la bimentina te debe marcar todo el tejido conectivo, todos los cartílagos, virtualmente marca todo. Hay tipos más específicos de filamentos intermedios dependiendo de cuál tejido estemos estudiando. Por ejemplo, tengo aquí la desmina, que usted la ve aquí en negrita, que es la que vemos en músculo. Y tengo aquí el GFAP, que GFAP significa Glial Fibrillar Acid Protein, o proteína ácida fibrilar de la glía, que se encuentra en los astrocitos, que son los que conforman, por así decirlo, el tejido conectivo del cerebro. Esto se demuestra por medio de inmunohistoquímica. Funcionan parecido a la citoqueratina. Si usted tiene duda de que un tumor es de origen muscular, le puede mandar una desmina para comprobar su duda. Si usted tiene duda que su tumor es de origen astrocítico o glial, le puede mandar una tinción de GFAP y eso le resuelve su duda. En la imagen tiene varios, ¿no? Tiene bimentina que marca virtualmente todos los tejidos conectivos, calponina que marca músculo liso, alfa-actina de músculo liso que también marca músculo liso, desmina que marca músculo general y también marca parte de músculo esquelético, y la nestina igual. Todas estas las tenemos nosotros en el servicio, menos esta. Y esta célula que nos dice que tiene control negativo es porque esta célula entonces no es mesenquimal. O sea, esta célula, es otro tipo de célula, porque no presenta estos filamentos intermedios. Básicamente esa es la manera de usar esto, ¿no? Otros filamentos intermedios son, por ejemplo, el neurofilamento, ¿no? El neurofilamento, como es su palabra, se ve en las neuronas. También es demostrable por medio de inmunohistoquímica. Cuando veamos la parte de tejido nervioso, vamos a ver que usted tiene aquí una neurona, ¿no? Tiene esta estructura que es el pericarión, con su núcleo grande central, estas extensiones que parecen como las ramitas de un árbol, que se llaman las dendritas, y esta cola larga que se llama el axón. El axón tiene aquí estas cosas celestes que son mielina. Son la sustancia blanca que permite que el impulso nervioso viaje a una velocidad realmente rápida. En estas neuronas, o sea, se lo menciono para que usted sepa lo que está viendo, no es que la imagen es pifia ahí, ¿no? En esta estructura que es el axón, usted va a encontrar el neurofilamento. Entonces hay lugares en los que usted tiene tumores periféricos que son de origen neural. Por ejemplo, los neurofibromas. O sea, van a una masa que tenga una especie de neurofibroma, y si yo quiero determinar que esa masa tiene diferenciación neural, pues le puedo mandar una tinción de neurofilamento. O sea, es una, puedo mandar muchas otras. Y las lamininas que se encuentran en una parte que se llama la lámina nuclear del núcleo. Eso lo vamos a ver cuando vamos a la parte del núcleo. Entonces, ¿para qué sirve esto, no? Mira, se me cortó la imagen aquí, tengo que corregirlo. Bien, usted tiene, por ejemplo, aquí un epitelio. Ok, los cánceres tienen una clínica de masa, una clínica de sangrado, una clínica de pérdida de peso,
una clínica de malestar general, etc. Usted tiene un tejido aquí, okay. El clínico sospecha que tienes un cáncer, una metástasis. Y entonces él le va a tomar una biopsia al tejido sospechoso. Tienes aquí tu tejido que te reviste y acá abajo tienes estas células claras que son tu tumor a estudiar. Por morfología sola, y con este aumento obviamente yo no te puedo decir qué es esto, pero yo puedo usar la inmunohistoquímica para determinar qué tipo de filamento intermedio hay acá abajo y por lo tanto yo te puedo decir la estirpe fenotípica de esta célula. Por ejemplo, si yo sospecho que es un tumor epitelial, yo le voy a mandar citoqueratina. Si esto tiñe citoqueratina, pues estoy frente a un epitelio, a un carcinoma. Si tiñe vimentina, estoy frente a un tumor con diferenciación de tipo mesenquimal. Si yo creo que esto es músculo, como hice anteriormente, pues le mando una desmina. Si yo creo que esto es nervioso, tejido neural, pues le mando un neurofilamento. Y así funciona esto. Claro, para usted desarrollar esto, usted tiene que tener mucho tiempo viendo tejido, ¿verdad? Eso no es que se aprende sentado en un salón de clase, no, esto se aprende en la práctica. O sea, usted tiene que desarrollar una curva alta. Es como, por ejemplo, usted aprende a coger parto luego de X cantidad de partos. No es que usted coge un parto y ya es un experto, un partólogo. No, usted necesita una curva de aprendizaje. Acá ocurre lo mismo, pero si usted no estudia, primero, qué es el parto, cómo ocurre, cuáles son las fases del parto, qué debo hacer, usted le va a decir, ¿tú estudiaste cómo se coge esto? Y tú decís, no, fuera aquí, me estás estorbando. Pero si usted estudió y usted responde y dice, oye, sí, esto es así, voy a hacer esto, me tengo que poner unos guantes, tal cosa, tanto oxitocina, bueno, mira, este sabe, ¿ve? Que resuelva. Así funciona esto, con curva de aprendizaje. Entonces acuérdese de esto, no se lo voy a mencionar porque ya se lo mencioné anteriormente. A la medicina funciona así. En la medicina no hay genios, la medicina se adquiere con la práctica y con estudiar. La mezcla de práctica y de experiencia convierten al médico en un buen médico. Por eso es que les dije a ustedes que el médico que deja de practicar o que deja de estudiar, cualquiera se lo pasa y se convierte en un charlatán eventualmente. Ya para terminar, vamos a ver rapidito las inclusiones citoplasmáticas. Bien, las inclusiones citoplasmáticas se ven en ciertos tipos de células, ¿no? Y como dice aquí, tienen acumulación de metabolitos o de sustancias dependiendo de su respectiva función. A diferencia de los gránulos secretores o de los gránulos intermedios, estos no tienen actividad metabólica, tienen una función más que todo. Por ejemplo, adipocitos, que son las células de la grasa, glucógeno, que lo sobre todo en el hígado, melanina, que ya se las mencioné, lipofuscina, que ya vimos en la parte esta de los lisosomas, y la hemosiderina, que se ve en los depósitos de hierro. Se los leo porque vienen unas diapositivas ahorita que lo demuestran. Esta célula que usted está viendo aquí se llama el adipocito. Adipo de grasa, cito de célula. Esa es otra clase que yo tengo que dar, la clase de la nomenclatura. No se me ha olvidado. Son células redondas, grandes, con núcleos hacia la periferia, porque están desplazadas por su contenido de lípido. Este lípido existe en esta célula en forma de una inclusión citoplasmática. Acá usted tiene otra piel nuevamente y usted ve que la piel hacia la membrana basal es chocolatita. Ese color chocolatito ocurre porque hay depósitos de melanina. La melanina, por lo general se encuentra hacia la capa basal de la epidermis. Entonces aquí sí se ve la dermis, ¿no? Usted ve que esta dermis, regresando al tema anterior, esta dermis es distinta a esta dermis. La dermis superficial está constituida por tejido conectivo laxo o tejido conectivo areolar, y la dermis profunda o dermis reticular está constituida por tejido conectivo denso irregular. Si presta atención ahorita, cuando le dé la clase de piel, puede que le cueste menos. Pero esto es para mencionar la melanina. Por acá usted tiene un hígado. El hígado está constituido por células que se llaman los hepatocitos. Hepato de hígado, citos de células. Los hepatocitos son células grandes, poligonales o cuadradas, con un núcleo central redondo grande. Tradicionalmente le dicen sinusoides hepáticos porque a veces es difícil ver dónde comienza un hepatocito y dónde termina el otro.
Son células grandototas con amplio citoplasma, 1.000.000 de funciones que vamos a ver cuando hagamos la parte de hígado. Pero usted ve todos estos puntitos chocolatitos que hay en el citoplasma. Todos esos puntitos son depósitos de hierro en forma de gránulos de hemosiderina, que también forma un tipo de inclusión citoplasmática. Y bueno, ya con esto termino, ¿no? Tienen mucho tiempo, muchas cosas para estudiar por aquí. Los comentarios sobran, ya ustedes saben cómo vamos a trabajar. Y bueno, la sugerencia que me hizo la compañera del grupo de que es mejor que me escriban las cosas a los comentarios de YouTube me parece válida, porque si usted me escribe ahorita una pregunta al WhatsApp y yo la contesto el sábado, yo voy a tener que buscar un mensaje de 3 días anteriores. Lo más probable es que no lo encuentre. Entonces escríbamelos en YouTube, que probablemente tengan mejor orden. Entonces, gracias por la atención dada, espero que estudien y bueno, nos vemos hasta la próxima clase. Chao, cuídense.